Buenas tardes, tengan todos, sean bienvenidos a esta jornada de capacitación en la cual estaremos compartiendo este breve tema, ¿verdad? Nosotros con la licenciada Karen estará compartiendo con nosotros este tema sobre la depresión. Ella abordará un poco más adelante exactamente cuáles serán los temas específicos. Sin embargo, yo los quiero invitar a todos a conectarse, a compartir también este enlace, este video con sus amigos, a también etiquetar en los comentarios y recordarles que esta es una capacitación gratuita y que para solicitar su diploma de participación pueden escribir a Capacitación Docente Guatemala, ya sea en un comentario interno o en el WhatsApp. Así que nuevamente les doy la bienvenida. Vamos a dejar unos segundos para que puedan conectarse y para que puedan compartir y recordarles algo de los temas, ¿verdad? ¿Cuáles son los cuatro temas que estaremos compartiendo esta semana? Hoy vamos a abordar evaluación clínica y formulación del caso de depresión. Entonces, eh, ese es el tema para esta ocasión. Y bueno, solamente dejo entonces el espacio para la licenciada Karen. Adelante, licenciada. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Nuevamente sean bienvenidos. Pues como les decíamos, el día de hoy estas capacitaciones de estos 4 días serán sobre el tema de la depresión y para iniciar vamos em, a compartir nuestra pantalla. El tema central es la intervención clínica en depresión, ¿ok? Este es nuestro tema eje que se va a dividir en 4 días, 4 módulos. Pero antes de iniciar, ¿quiénes somos, no? ¿Quién es Capacitación Docente Guatemala? Pues Capacitación Docente Guatemala es un equipo de profesionales en las distintas áreas de la educación con el objetivo de cambiar la educación a nivel nacional a través de la formación docente. Y de la mano de Capacitación Docente Guatemala se encuentra Capacitación Especializada Guatemala, que es un equipo de profesionales con el objetivo de brindar formación especializada, actualizada y accesible a profesionales de diversas áreas que buscan fortalecer sus competencias. Así que ya teniendo un panorama un poco más claro de quiénes somos, me presento, mi nombre es Karen Ramos, soy psicóloga clínica egresada de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Me especializo en niños, adolescentes y adultos. Actualmente estoy cursando una maestría en intervenciones psicoterapéuticas y un curso de lengua de señas. Soy capacitadora en capacitación especializada Guatemala y también psicoterapeuta voluntaria en la Asociación de Ángeles de Batas Blancas. Así que para mí es un placer poder estar con ustedes y poder compartir un poco de los conocimientos que vamos adquiriendo, ¿no? A lo largo de nuestra carrera. Así que bien, la intervención clínica en depresión, que es este tema eje central, que se va a dividir en 4 módulos. ¿Cuáles son estos módulos o cuáles son los temas que vamos a trabajar en estas semanas, perdón, en estos días? El primero, que es el tema del día de hoy, evaluación clínica y formulación del caso de depresión. Seguidamente vamos a hablar de la activación conductual y recuperación del funcionamiento. Nuestro tercer tema es la intervención cognitiva en depresión y vamos a finalizar esta capacitación con el seguimiento terapéutico y prevención de recaídas. Así que esto es el desenglose de la intervención clínica en depresión, un tema bastante visto, quizás muy poco abordado, pero muy conocido, entonces vamos a iniciar. Y vamos a iniciar con la conceptualización clínica de la depresión, o sea, ¿qué es la depresión? Y la depresión es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por tristeza permanente, pérdida de interés o placer en las actividades y alteraciones cognitivas, conductuales y físicas que afectan el funcionamiento diario de una persona. Entonces, la depresión es uno de los trastornos mentales más prevalentes a nivel mundial y se caracteriza justamente por esta sintomatología que cuando hablamos de diagnosticar un trastorno, como es el caso de la depresión, esta sintomatología es la que casi siempre está
y es la que casi siempre nos da la luz sobre el camino a seguir. En términos clínicos, el diagnóstico más común es el trastorno de depresión mayor, ¿sí? El cual forma parte, como les decía, de los trastornos del estado de ánimo. Y este trastorno implica la presencia de un episodio depresivo que debe mantenerse durante al menos 2 semanas y que genere un deterioro significativo en el funcionamiento de la persona, ya sea en el área social, ya sea en su área laboral o en su área personal o en ambas o en todas. Entonces, la depresión no se va a limitar únicamente a la tristeza, sino que muchas personas describen la experiencia de pasar por un episodio de depresión como sentir una sensación de vacío, un sentimiento de desesperanza, una pérdida de motivación, fatiga constante, una sensación de inutilidad o falta de propósito de vida y una dificultad bastante marcada para poder tomar decisiones. Además, puede afectar múltiples áreas del funcionamiento del ser humano, incluyendo el área cognitiva, que es el tercer tema que vamos a abordar, el área cognitiva, la conducta, el estado físico y las relaciones interpersonales. Entonces, en algunos casos de depresión, pues esta depresión puede presentarse con estos síntomas que van a ser muy, muy predominantes en el área cognitiva, ¿sí? Y es por ello que la evaluación clínica de la depresión debe de ser integral y multidimensional. Más adelante vamos a profundizar un poco. Pero antes de continuar con la sintomatología de la depresión, quiero recalcar la importancia de que la depresión no se va a limitar únicamente a me siento triste. Recordémonos que las emociones, que el ser humano es un ser evolutivo, es un ser cambiante. Por lo tanto, van a haber días buenos, van a haber días malos. En el caso de las mujeres, muchas veces el estado de ánimo se ve muy interferido por las hormonas, por el ciclo hormonal por el que esté pasando y el hecho de que por un día, 2, 3 días en el que sienta desánimo, en el que se sienta eh, triste, no significa que está pasando por un periodo o por un trastorno de depresión. ¿De acuerdo? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque lamentablemente muchas personas se adueñan del diagnóstico, se adueñan del trastorno sin realmente saber qué significa, qué cambios existen, no solo a nivel físico y emocional, sino también a nivel químico en el cerebro. Entonces, es por ello que es muy importante el saber realmente el concepto de la depresión y si yo sé o creo que estoy pasando por un momento de depresión y necesito tratamiento, lo mejor es acudir con un profesional de la salud para poder recibir la intervención y tratamiento necesario. Para continuar, como les decía, la depresión no se va a limitar solamente a la tristeza, también puede incluir esta sintomatología, ¿de acuerdo? Entonces, los síntomas de la depresión, la sintomatología de la depresión. Esta sintomatología va a incluir cambios significativos en 4 áreas principales, que es las que pueden ver en pantalla: emocionales, cognitivas, conductuales y físicas. Algunas de las sintomatologías más comunes van a ser tristeza persistente, sensación de vacío emocional, irritabilidad, sentimientos de desesperanza, pérdida de interés o placer en actividades, lo que se conoce como anedonia, y una sensación de desconexión emocional. Pero profundizando un poco más en cada uno de los síntomas, cuando hablamos de los síntomas emocionales, pues justamente el síntoma emocional, digamos que es la primera cara que se le puede ver a la depresión, ¿sí? Porque es lo que como personas vamos a ver, ¿no? Pero hay mucho más de trasfondo.
Seguido está lo cognitivo, que acá es el área en psicoterapia, es el área que más se trabaja y el área que normalmente no se ve, ¿de acuerdo? Podemos estar frente a una persona diagnosticada con un trastorno de depresión mayor, sintiéndose muy, muy mal y teniendo evidencia cognitiva de que está atravesando por un momento bastante complicado, pero pueda que emocional y físicamente no lo esté transmitiendo. Por eso es que la sintomatología de la depresión y lo que les decía, se debe de trabajar una evaluación integral, ¿sí? No solamente dejarnos llevar por primeras pinceladas, sino realizar una intervención de forma integral. Cuando hablamos del área cognitiva, pues estos síntomas van a afectar directamente la forma en la que la persona va a interpretar su realidad, en la forma en la que se va a percibir a sí misma y la forma en la que va a anticipar el futuro. Entre la sintomatología cognitiva tenemos pensamientos negativos recurrentes, autocrítica excesiva, sentimientos de culpa o inutilidad, dificultad para poder concentrarse e indecisión para poder, pues, tomar acción. Toda esta área cognitiva la vamos a desglosar mucho más en el día 3 porque es sumamente importante, pero la intención el día de hoy es que podamos tener una vista un poco más general de lo que es el trastorno de depresión. Si seguimos con la sintomatología, tenemos el área conductual, que estos cambios conductuales van a ser muy frecuentes porque suelen observarse como reducción de nivel de actividad y aislamiento social. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, el aislamiento social. Una persona que antes le gustaba mucho, por ejemplo, salir a jugar fútbol con sus amigos, de un momento a otro ya no le apetece realizar este tipo de actividades. Estamos ante la anedonia. Tenemos, como les decía, el abandono de actividades, la disminución del rendimiento laboral o académico, evitación de responsabilidades más allá de lo que es mera y estrictamente necesario y reducción del autocuidado. Entonces, la conducta de evitación va a jugar un papel bastante importante en el mantenimiento del trastorno, ¿sí? Porque las personas que están padeciendo este tipo de trastornos, en especial la depresión mayor, van a, si lo desean y si quieren pedir ayuda, van a demostrar a nivel conductual y a nivel emocional lo que están sintiendo. Y para terminar con la sintomatología, tenemos el área física. Que bien, el área física de la depresión también pues va a realizar sus manifestaciones significativas y va a depender mucho los contextos culturales, ya que estos síntomas físicos pueden ser la principal forma de expresión de malestar depresivo, de malestar psicológico. Por ejemplo, en físicos tenemos fatiga o pérdida de energía, alteración de sueño, cambio en el apetito o en ya no como mis 3 tiempos de comida que estaba acostumbrado a comer, sino que ahora me como solo el desayuno, me salto el almuerzo y como la cena, o me salto el desayuno y solo hago una comida al día. Vamos a ver lentitud psicomotora o la inversa, que es agitación y dolores físicos inespecíficos. Esto es una vista panorámica de la sintomatología de la depresión. Para poder diagnosticarla como tal, no está de más recordarles que debe ser diagnosticada por un profesional de la salud mental, en este caso un psicoterapeuta. Si es necesario, en base a las evaluaciones correspondientes, se debe de trabajar con un equipo multidisciplinario para poder realizar una medicación correspondiente, que en este caso sería un trabajo conjunto de un psicoterapeuta con un psiquiatra. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que tengamos la sintomatología acá no significa que si yo me identifico con dos, tres de los síntomas, entonces yo ya me voy a autodiagnosticar. Como les decía, si sentimos que estamos frente a un trastorno de depresión, ya sea propio o puedo
pensar en que una persona conocida está atravesando por ello, lo mejor es acudir a, a la ayuda necesaria para poder realizar un diagnóstico correcto. De acuerdo. Entonces, continuando, ¿qué factores están asociados a la depresión? Sabemos que la depresión tiene una etiología multifactorial, o sea, lo que va a significar que el desarrollo de este trastorno suele estar influido por la interacción de varios factores. ¿Qué factores? Los que vemos acá en pantalla. Factores biológicos, factores sociales y factores psicológicos. ¿De acuerdo? Así como la depresión tiene un origen multifactorial, por eso es que se debe de hacer una intervención integral, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de factores biológicos, ¿a qué me estoy refiriendo? Primero, vamos a incluir aquellos aspectos que están relacionados con la genética y la neurobiología. Por ejemplo, existen pacientes que ya tienen una predisposición genética a poder padecer de alguno de los tipos de trastornos de depresión, cuando existe alteración en los neurotransmisores, cuando hay un cambio en el funcionamiento cerebral o una vulnerabilidad biológica al estrés. Entonces, tener antecedentes familiares de depresión va a aumentar la probabilidad de desarrollar el trastorno. Aumenta la probabilidad de desarrollarlo. No significa que ya es algo que está escrito en piedra, solamente soy un poco más propenso a, pero el que una persona atraviese por un trastorno de depresión es algo que no tiene que ser precisamente biológico, por eso tiene un origen multifactorial, ¿ok? Continuando, tenemos factores sociales. Cuando hablamos de factores sociales, estamos hablando del contexto en el que se encuentra la persona, el ambiente en el que se encuentra. Recordemos que parte de, o sea, una de las cosas que influyen mucho en el desarrollo de la personalidad de una persona es el ambiente que lo rodea. Y por ende es importante considerar el factor social como un factor o como un origen multifactorial para la depresión. Algunos factores relevantes a nivel social pueden ser conflictos interpersonales, aislamiento social, eventos vitales estresantes, por ejemplo, la pérdida de relaciones significativas también puede orillar a una persona a atravesar por un trastorno de depresión. Problemas económicos también pueden llevar a una persona a padecer de este trastorno. Entonces recordemos que estos factores pueden actuar como desencadenantes de la depresión o mantenedores del episodio de depresión. Más adelante vamos a saber cuál es la diferencia entre un desencadenante, un detonante y un mantenedor, pero el factor social influye bastante en la depresión, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque somos seres altamente influyentes. En el mundo en el que estamos, tenemos la posición de influir en las demás personas y que las demás personas influyan en mí. Entonces, si estoy atravesando por problemas económicos o si estoy atravesando por la pérdida de una persona que tenía, pues, representaba o tenía una figura en mi vida bastante importante, y no tengo las herramientas o no tengo una red de apoyo que me pueda ayudar a manejar esta situación, pues puedo llegar a pasar por un episodio de depresión. Así que luego de que ya tenemos como un poco más claro cuáles son los factores que se asocian a la depresión, teniendo en cuenta que tiene un origen multifactorial, quiere decir que la depresión puede surgir por algo biológico, puede surgir por algo psicológico, o puede surgir por algo social. Cuando hablamos de factores psicológicos, estamos hablando de patrones de pensamiento, y estamos hablando a nivel cognitivo, estilos de afrontamiento y experiencias tempranas. Por ejemplo, hablar de esquemas cognitivos negativos, una baja autoestima, el perfeccionismo,
estilos de pensamiento pesimistas o dificultad en regularme emocionalmente. Entonces, todas estas experiencias tempranas también pueden influir en el desarrollo de una vulnerabilidad psicológica. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante al momento de diagnosticar el poder considerar toda la historia que hay detrás, todos los antecedentes que hay detrás. Por eso es que justamente el día de hoy vamos a hablar de la formulación de un caso clínico de depresión, porque si nos damos cuenta, hay que considerar demasiados factores para poder realizar una intervención apropiada y sobre todo una intervención temprana. Así que hablando un poco de la importancia de la evaluación clínica, pues la evaluación clínica como tal va a incluir varias etapas importantes como todo proceso psicoterapéutico. Entonces, una evaluación adecuada va a permitir cuatro cosas que vemos acá en pantalla. Comprender el problema del paciente, identificar factores relevantes para poder realizar un tratamiento adecuado, establecer objetivos terapéuticos reales y medibles y seleccionar intervenciones adecuadas, ¿sí? Además, la evaluación clínica va a ayudar a diferenciar la depresión de otras condiciones que puedan presentar sintomatología similar, como por ejemplo un trastorno de ansiedad, que estemos hablando no de un episodio depresivo, sino de un duelo no resuelto o un duelo complicado, algún otro tipo de trastorno médico. Entonces, es importante realizar una evaluación clínica bastante centrada, considerando todos los factores para no caer en para no, para no caer en una evaluación o para no caer en un diagnóstico erróneo, ¿de acuerdo? Porque muchas veces, lamentablemente, saliéndonos un poco del tema de la depresión, hay muchos pacientes que son diagnosticados con trastorno bipolar tipo 1 y 2 demasiado tarde, porque primero se les detectó un trastorno de depresión, pero la depresión o el episodio depresivo como tal formaba parte del cuadro clínico de un trastorno bipolar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los diagnósticos diferenciales o con las comorbilidades que puedan surgir. ¿Ya? Cuando hablamos de depresión también podemos estar hablando de una comorbilidad con algún trastorno de la conducta alimentaria. Entonces es muy importante, como lo dice acá, comprender primero el problema del paciente, identificar los factores relevantes para el tratamiento y es por eso que hablábamos mucho de estos factores. O sea, saber si estoy ante un factor biológico, si estoy ante un factor social, si estoy ante un factor psicológico, si es la mezcla de todo en conjunto. Entonces es bastante importante para poder realizar una evaluación clínica completa. Así que también realizar este tipo de evaluaciones me va a permitir determinar la gravedad de los síntomas, el impacto en el funcionamiento y la presencia de riesgo suicida. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante que al momento de diagnosticar, pues em, nos basemos en los manuales adecuados, como en el caso de del área clínica, pues el DCM5-TR, que es la actualización que hay en este momento para poder realmente determinar, porque cuando estamos atravesando por episodios depresivos debemos de diagnosticar la gravedad, si es em, leve, moderada, grave, profunda, si estamos em, también considerar el impacto en el funcionamiento de la persona. ¿Por qué? Porque si nos recordamos en la sintomatología de la depresión, la persona no solamente va a presentar cambios físicos, sino también conductuales, emocionales y cognitivos. Entonces debemos de evaluar toda esta parte junto con todo esto para poder crear un plan de tratamiento, un plan de intervención que me aleje lo más que pueda de la presencia de riesgo suicida. Y si mi paciente tiene una presencia de riesgo suicida bastante considerable,
pues activar los protocolos que sean correspondientes, acudir con la red de apoyo de la persona y hacer todo lo adecuado para poder evitar en la medida de lo posible el riesgo suicida. Recordando que cuando una persona em, se quita la vida, no lo hace porque realmente esté buscando morir. Las personas em, que se suicidan lo hacen porque no encuentran otra solución a lo que estén pasando, sea lo que sea que esté pasando. ¿Sí? Y es por eso aquí como psicoterapeutas es muy importante realizar una evaluación clínica bastante centrada y si yo no soy psicoterapeuta, pero me relaciono ya sea en mi trabajo como docente o como padre de familia, puedo identificar cierta sintomatología, algunas alarmas que yo digo, ok, quizás se esté tratando de esto, pedir ayuda, acudir con las personas indicadas para poder realizar pues una intervención adecuada. Así que bien, ¿cómo vamos a trabajar en el área clínica una entrevista clínica en depresión? Tenemos que evaluar muchas cosas, pero entre las más importantes son estas que encontramos acá en pantalla. El motivo de consulta, la historia del problema, esto que es bastante importante, que son los antecedentes personales y familiares y el funcionamiento actual. Cuando hablamos del motivo de consulta, lo que buscamos comprender es qué llevó al paciente a buscar ayuda, cómo el paciente va a describir la problemática por la que está pasando, qué espera del tratamiento. Entonces, es importante explorar el motivo de consulta desde la perspectiva del paciente. Y acá también implica mucho lo que hablábamos, comprender el problema del paciente y ser empáticos. Y con empatía no solo me refiero a, me voy a poner en los zapatos del otro. No, es ir más allá. Es comprender o tratar de comprender cómo ve el paciente el mundo. Recordémonos que la realidad o la perspectiva de vida que cada uno tiene es distinta. Podemos estar, usted y yo, frente a un mismo problema, pero ambos lo vamos a ver de forma distinta. ¿Sí? Yo puedo ver que el vaso está medio lleno, usted lo puede ver como que está medio vacío, otra persona puede ver que solamente es un vaso con agua. Entonces, ante una misma situación pueden haber distintos puntos de vista, distintas realidades. Y por eso el entender, el saber por el porqué de que el paciente esté acudiendo es sumamente importante. Seguido de esto tenemos la historia del problema. Cuando hablamos de historia del problema, se van a investigar aspectos como cuándo comenzaron los síntomas, y esto es bastante importante para poder diagnosticar qué tipo de depresión estamos tratando. Si es una depresión mayor, si es una depresión menor, si estamos hablando de una distimia. Entonces, ¿cuándo comenzaron los síntomas? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha sentido el paciente que ha venido afectándose las diferentes áreas de su vida que veíamos al inicio? Su área física, su área cognitiva, su área emocional, su área conductual. ¿Qué eventos ocurrieron antes? Y esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque vamos a poder saber esta parte de acá. ¿Qué factores? Es que fíjese que yo me comencé a sentir mal luego del fallecimiento de uno de mis papás. Ok, estamos ante un factor psicológico. Fíjese que yo comencé a sentirme mal luego de que me despidieron del trabajo y las deudas se me comenzaron a venir encima. Estamos hablando de un factor social. Entonces, es bastante importante la historia del problema, ¿de acuerdo? Y también saber qué situaciones empeoran o mejoran los síntomas. Entonces, esto
nos va a ayudar a identificar posibles factores precipitantes, que como les decía, más adelante vamos a conocer un poco sobre la diferencia de esto. Entonces, es bastante importante, seguido de la historia del problema, los antecedentes personales y familiares, porque ahí vamos a poder explorar si han existido episodios depresivos previos, si existen antecedentes familiares de trastornos mentales, si la persona, si el paciente ha tenido tratamientos anteriores, si ha asistido a psicoterapia, si sí ha sido por un mismo episodio de depresión o cuál había sido el motivo original de consulta, si ha tenido experiencias traumáticas, también es bastante importante el saberlo. Entonces, todo este tipo de información que yo puedo llegar a obtener a través de los antecedentes personales y familiares me va a ayudar a comprender la vulnerabilidad del paciente, ¿sí? Me va a ayudar también a saber si el paciente está frente a una red de apoyo o si no contamos con una red de apoyo apropiada. Y luego también tenemos que tomar en consideración el funcionamiento actual. Y en el funcionamiento actual se toman en cuenta cuatro áreas. Y estas áreas son, primero, trabajo o estudios, relaciones sociales, que acá era donde les decía, la dinámica familiar y actividades diarias. Esto nos va a ayudar a determinar bastante si estamos tratando con una persona que tiene una sólida red de apoyo, si estamos tratando con una persona que tiene una red de apoyo un poco vulnerable, si no tiene una red de apoyo. Entonces, esto permite evaluar qué nivel de impacto tiene la depresión en la vida del paciente, ¿de acuerdo? Entonces, recapitulando un poco lo que hemos tratado hasta el momento. Sabemos primero la definición sabemos primero la definición de la depresión. Seguidamente conocemos un poco de la sintomatología del trastorno, las áreas que son afectadas. Luego también hemos conocido los factores que van a determinar el inicio de la depresión, como son los factores psicológicos, factores sociales, factores biológicos. Luego de ello, la importancia de una evaluación clínica apropiada. ¿Por qué? Porque en cualquier tipo de trastorno hay cierto nivel de margen de error al cual no tenemos que acceder. Entonces es bastante importante. Si determinamos que ya es un trastorno de depresión, también poder determinar qué tan graves son los síntomas, cuál es el impacto en el funcionamiento. Y es por eso que la entrevista clínica en depresión es bastante importante, porque este es mi punto de inicio, mi punto de referencia. No quiere decir que toda esta información yo la pueda extraer en mi primer sesión con el paciente, pueda que me lleve una segunda sesión, pueda que con el paso de las sesiones vayamos recopilando cierta información, pero es bastante importante el tomar en cuenta estos, digámoslo así, principales y básicos puntos en al momento de realizar una entrevista. Bien. Cuando ya hemos diagnosticado, como hablábamos anteriormente, debemos de evaluar el riesgo suicida, debemos de evaluar qué tan probable es que mi paciente cometa este tipo de acciones. Entonces, ante la evaluación de riesgo suicida, es importante explorar directamente área cognitiva con pensamientos de muerte, ideación suicida, presencia de un plan o intentos previos. Toda esta parte la vamos a poder encontrar, o sea, todo esto lo vamos a poder encontrar si realizamos una entrevista clínica ideal. ¿De acuerdo? También se pueden identificar factores protectores, que era lo que yo les decía. Si el paciente tiene o cuenta con un apoyo familiar, con una red social, con responsabilidades importantes, con un acceso a tratamiento.
Entonces, hablar sobre suicidio no va a aumentar el riesgo de suicidio, sino que va a permitir comprender mejor la situación del paciente. ¿De acuerdo? Y esto es bastante importante porque cuando logramos identificar, luego de una exploración, luego de una evaluación, que mi paciente sí tiene riesgo suicida, es bastante importante que como psicoterapeutas acudamos a la red de apoyo, acudamos al apoyo familiar e iniciemos psicoeducando, ¿sí? Recuerden que la empatía es algo que debemos de mantener bastante presente. No podemos de un momento a otro llegar con la familia y decirles, miren, el paciente presenta este riesgo de ideación suicida y dejarlos así, en el aire. Y que tienen que estar al pendiente del paciente y velar porque esté bien y ya. No. ¿Sí? Porque el hecho mismo de pensar en la muerte es un tema bastante sensible para muchas personas. Entonces, cuando realizamos una intervención de este tipo, debemos primero partir con una psicoeducación, ¿sí? Psicoeducación en la familia sobre prácticamente lo que hemos estado viendo hasta el momento. ¿Qué es la depresión? ¿Qué la puede ocasionar? em, Hablarles un poco sobre, ok, estos eventos o estos acontecimientos que pasó el paciente detonaron que en este momento esté pasando por un episodio de depresión. Es muy importante no ignorar las señales, ¿sí? Porque lamentablemente las ignoramos y luego nos damos cuenta muy tarde. Y lo que menos queremos es que eso suceda. Entonces, como les digo, evaluar el riesgo es fundamental. Hay una pregunta acá en el chat. Dice, si un niño nuevo en, si un niño nuevo en llegar a la escuela no se quiere quedar en el salón de clase, ya que la maestra ha hecho lo necesario para que se adapte sin mamá. La mamá comenta a la maestra que un año atrás el niño se le había perdido en el puerto. ¿Será que eso ya es un trauma? Bueno, habría que evaluar, porque cuando hablamos de un trastorno de estrés postraumático hay bastantes factores que hay que tomar en consideración. Entonces, yo creería que, yo creería, Odalis, que sí habría que evaluar si ya se hizo un trabajo conjunto entre si ya se hizo un trabajo conjunto entre la docente, entre la maestra, pues, y la mamá, sí sería bastante importante si en el área, en el lugar en donde el niño esté estudiando tienen algún apoyo psicológico o si no, sí acudir porque acá estamos frente a un latente miedo al abandono, un latente miedo a que me vuelva a pasar lo mismo, que de pronto y si estemos tratando con un trastorno de estrés postraumático, pero como te digo, hay que evaluar el todo para poder determinar que estamos frente realmente a un trastorno y poder trabajarlo a nivel cognitivo, trabajarlo a nivel conductual y pues al final hacer que el niño viva sus etapas, como es el caso de la educación que es bastante importante, pero que viva sus etapas tranquilo, que se sienta seguro, que no generemos en él alta tensión, estrés, ansiedad. Entonces, mi recomendación realmente sería llevarlo con un psicoterapeuta para que realicen un proceso y una evaluación correspondiente y así poder trabajar de forma adecuada. ¿Cómo saber que son bipolares? No soy estudiante de salud mental. Bien, con la pregunta de... em, ok, vamos poco a poco. ¿Cómo saber si soy bipolar? No soy estudiante de salud mental. Bien. Como te digo y como les explicaba al inicio, tanto para psiquiatría como para psicología clínica existe algo que se llama DSM-5, que actualmente es la versión DSM-5 TR. Este es un manual diagnóstico donde se encuentran todos los trastornos
que engloban la salud mental, ¿de acuerdo? Entonces, para poder determinar si estamos ante un trastorno bipolar, uno, dos, ante un trastorno de depresión, ante un trastorno de estrés postraumático o ante cualquier otro tipo de trastorno, es importante acudir a la atención de salud, ¿de acuerdo? No podemos caer en el autodiagnóstico o meternos a googlear o preguntarle a ChatGPT, me estoy sintiendo así, ¿será que tengo tal trastorno? Porque no. Este tipo de trastornos son bastante complicados, son bastante complejos, mejor dicho. Entonces, es bastante importante realizar una intervención apropiada. Em, hay algunos trastornos, como tú preguntabas en el caso del trastorno bipolar, que se debe de trabajar con un equipo multidisciplinario, o sea, debo de trabajar con mi terapeuta y debo de trabajar también con un psiquiatra porque debo de ser medicado. Cuando estamos trabajando también con un trastorno de depresión mayor, algunas veces en base a las evaluaciones que se realicen, se trabaja igualmente con un psiquiatra para poder trabajar la medicación correspondiente. Entonces, mi recomendación es, si tengo la sospecha de que un familiar, un amigo, de que yo estoy presentando sintomatología que no estaba presentando, y considero que quizás se puede estar tratando de algún tipo de trastorno, acudir con un psicoterapeuta para poder realizar las evaluaciones correspondientes. ¿En qué momento algo se vuelve trauma? Ok, ¿en qué momento algo se vuelve trauma? Algo se vuelve trauma cuando mi cerebro se siente vulnerable, cuando pasa un acontecimiento que hace que mis mecanismos de defensa no sean suficientes para poder salvaguardarme. ¿Sí? Hay, como les digo, hay trastorno de estrés postraumático, hay trastorno hay otro tipo de trastorno de estrés que también, pues, nos puede ir afectando. Veamos, dice, si un niño nuevo en... Ok, esto dice, soy mamá de un niño de 4 años en su primer año en prekinder. Cuando yo quiero salir del aula, él no me deja, se pone a llorar desconsoladamente. ¿Es normal eso? ¿Y será correcto que me quede en la escuelita cuidándolo? Bien, recordémonos que los niños son seres dependientes totalmente, ¿sí? Dependemos de nuestras figuras de apoyo, de nuestras figuras de protección, en este caso, los papás o los cuidadores principales. Entonces, cuando hablamos de prekinder, estamos hablando de un nenito que tiene alrededor de 3 4 años, ¿no? 5 quizás. No sé bien cómo está el rango de edades de prekinder y kinder. Entonces, debemos de considerar también que los niños se sienten seguros cuando están en un lugar seguro, o sea, cuando están con sus papás. Entonces, lo que yo recomendaría es que se trabaje en casa la psicoeducación de qué es la escuela, por qué es importante que él vaya a la escuela, que pueda lograr asistiendo a clases, el también hablar con el equipo docente del establecimiento, que en especial cuando es el área de prekinder o kinder, pues las maestras deben de estar capacitadas para poder atender este tipo de eventos que al final del día sí son normales, porque recordemos que los niñitos a esta edad se sienten seguros con sus cuidadores, y si los dejamos en un lugar que es desconocido para ellos, entonces ellos sienten que los estamos abandonando. Aunque claramente esa no es la intención, pero eso es lo que su cerebro está interpretando. Entonces yo recomendaría mucho psicoeducación, o sea, enseñarle al niño también que es un proceso de adaptación al final del día. Entonces no consideraría que fuese ideal el que se quedase cuidándolo todo el día. Creo que es un proceso de adaptación
puede ser un proceso de adaptación. Lo que no queremos es que sea este proceso, pues, al final estresante para el niño. Entonces, sí consideraría que es muy importante que se trabaje en equipo, docente con familia, y así poder crearle al niño un espacio seguro donde él reconozca como figura de autoridad a la maestra, que sepa que va a estar seguro con ella, pero que también sepa que mamá va a regresar por él al salir de la escuela. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. Ok, vamos a continuar hablando brevemente sobre instrumentos de evaluación, esto ya en la práctica clínica. ¿Qué puedo utilizar yo para poder evaluar si estoy frente a un episodio de depresión? Por eso yo les decía, es bastante importante acudir con el profesional adecuado, porque para poder diagnosticar la depresión no solo me dejo llevar por la sintomatología, por los criterios diagnósticos que me brinda el DSM-5TR, sino que también existen pruebas que podemos utilizar los psicoterapeutas. Por ejemplo, el inventario de depresión de Beck, la escala de evaluación de depresión de Hamilton, cuestionarios de salud de paciente. Entonces, ¿qué va a hacer este tipo de instrumentos? Me van a ayudar a evaluar la severidad de los síntomas, a monitorear cambios durante el tratamiento, porque obviamente si yo aplico el inventario de depresión de Beck en las primeras semanas del trastorno, si lo vuelvo a aplicar en intermedio y a final, vamos a notar un cambio, ¿sí? Si estamos aplicando un buen proceso de intervención psicoterapéutica y si lo amerita psiquiátrica, vamos a poder empezar a notar cambios. Por eso es que los instrumentos de evaluación nos ayudan mucho a crear estas comparativas de progreso o no progreso, ¿sí? Recordémonos que el hecho de que estemos frente a un proceso psicoterapéutico, estos procesos psicoterapéuticos deben de someterse a evaluación por medio de, por ejemplo, este tipo de instrumentos para saber si mi plan psicoterapéutico está funcionando. Si no está funcionando, replantearme mis objetivos, saber qué estoy haciendo mal. De pronto no estoy haciendo algo mal como psicoterapeuta, pero reevaluar cómo está el ambiente con el paciente. Entonces, bastantes cosas que debemos de considerar. Entonces, es importante, como les digo, que podamos aplicar estos instrumentos. Y estos instrumentos, es importante decirlo, se deben de aplicar, los deben de aplicar psicoterapeutas. ¿Por qué? Porque no solo es aplicar una prueba, es saber interpretarla, es saber qué hacer con los resultados. Entonces, obviamente, esto nos va a ayudar, son herramientas que nos van a ayudar en el camino, pero no van a sustituir una evaluación clínica, mucho menos una intervención psicoterapéutica. Hablando un poco, adentrándonos a la formulación de un caso clínico. La formulación de un caso clínico, ¿en qué consiste? Consiste en integrar la información obtenida durante la evaluación inicial para poder comprender cómo se está desarrollando y manteniendo el problema del paciente. Y si nos enfocamos en la corriente cognitivo-conductual, cognitivo porque es mente y conductual porque es conducta, suele organizarse en tres elementos principales. Estos em, elementos ya los vimos, o sea, ya los mencionamos. Estos factores, cuando estamos hablando de un factor predisponente, nos estamos refiriendo a elementos que van a aumentar la vulnerabilidad de la persona. Por ejemplo, historial familiar de depresión, experiencias tempranas adversas, esquemas cognitivos negativos. Todos estos factores van a crear un preantecedente, un predisponente. También es importante cuando formulamos casos tener en cuenta los factores precipitantes, que son eventos que desencadenan el episodio depresivo, o sea, factores detonantes. Por ejemplo, por eso era lo que les decía al inicio en la historia del problema actual, cuando evaluamos en una primera entrevista clínica, ¿qué pasó? ¿Qué pasó antes de que me comenzara a sentir así? Quizás una ruptura de pareja, quizás la pérdida laboral, quizás un problema familiar, quizás alguna enfermedad médica, algún diagnóstico médico. Entonces es importante considerar mi factor precipitante y por último mi factor mantenedor. O sea, son todos estos
procesos que van a mantener los síntomas en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si me siento, si estoy atravesando por un episodio depresivo y estoy frente a un aislamiento social constante, obviamente mi sintomatología, en lugar de ir disminuyendo, va a ir aumentando. Por ejemplo, la evitación de actividades, la anedonia, que era algo que hablábamos al inicio de la sintomatología a nivel emocional. Si tenemos pensamientos negativos recurrentes, hablando del área cognitiva, si estamos faltos de reforzadores positivos, si estamos faltos de una red de apoyo que realmente se comprometa a estar allí para mí y cuidarme, entonces saber qué factores primero van a predisponerme, si existen o no, qué factor detonó el que yo presente la sintomatología para algún tipo de episodio depresivo y qué factores mantienen este episodio. Estos factores no solamente se consideran en el trastorno de depresión, también se considera en otro tipo de trastornos. Así que, bien, para ir finalizando, ¿por qué es útil la formulación clínica? Porque la formulación de un caso me va a permitir, lo que ya hemos visto, comprender el problema del paciente, pero de forma estructurada. Sí, ¿por qué de forma estructurada? Porque ya aplicamos una entrevista clínica, porque ya sabemos qué detonó el problema, porque ya sabemos qué mantiene la sintomatología del paciente. Entonces, comprendo lo que está viviendo el paciente, pero ahora ya lo puedo trasladar a un lenguaje clínico que me ayude a darle una forma para poder ya comenzar a intervenir de forma adecuada. El segundo punto, porque me va a ayudar a identificar objetivos terapéuticos, ¿de acuerdo? Me va a ayudar a identificar qué quiero lograr con el paciente, qué es lo que el paciente quiere lograr. Y estos objetivos terapéuticos deben de ser medibles. Es como cuando hacemos objetivos de metas de vida. Si nos ponemos el objetivo de, por ejemplo, quiero lograr la libertad financiera. Ese es un objetivo, pero es muy vago. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En cuánto tiempo lo voy a hacer? ¿Qué acciones debo de tomar en consideración? Entonces, así funcionan los objetivos terapéuticos igualmente. El saber cómo, cuándo, por qué, de qué forma. Entonces, es muy importante una buena formulación clínica para poder identificar objetivos que esto me va a marcar la ruta a seguir con el plan de intervención. Seguidamente, lo que les hablaba, seleccionar intervenciones adecuadas en base a lo que estamos pasando. Si tengo a un paciente que está pasando por un episodio depresivo detonado por la pérdida de un familiar, tengo que trabajar el duelo, sí o sí. Si estoy atravesando un episodio depresivo en el que la persona ya no siente que tiene un significado, un propósito de vida, puedo trabajar la corriente cognitivo-conductual de la mano con la logoterapia. ¿Sí? Entonces, es importante el evaluar y el seleccionar adecuadamente mis intervenciones y, por último, guiar el proceso terapéutico. Entonces, todo esto va a facilitar la comunicación clínica entre profesionales y la planificación del tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, es muy importante también la psicoeducación. Para mí, como psicoterapeuta, yo necesito saber el porqué de las cosas, cómo funcionan para poder comprenderlas y decir yo, ok, entonces ya sé qué es lo que tengo y lo que no tengo que hacer. Entonces, eso es la psicoeducación. El entender el origen, porque si no entiendo el origen, si no entiendo las razones, se me va a hacer bastante difícil el poder comprender cómo debo de actuar o por qué no debo de hacer esto, por qué no debo de hacer lo otro, ¿de acuerdo? Entonces, esto ha sido la capacitación del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar acá en esta transmisión en vivo. Recuerden que esta capacitación es de 4 días, o sea, comenzamos hoy, terminamos el día viernes, así que si desean pues recibir la constancia de este diplomado, pues como decíamos al inicio, pueden escribir acá en la página de Facebook o bien un mensaje directo por WhatsApp. Así que sin más, me despido de ustedes y que tengan una feliz tarde. Nos vemos el día de mañana.